Vamos a mirar lo que decían algunos libros apócrifos con respecto a Abraham, porque vamos a mirar también eso. Yo les traje algunos libros apócrifos. Acuérdense que los libros apócrifos eran libros creados por otras personas y los consideraban como inspirados o de tradiciones. ¿Cuál fue el problema de los judíos? Que se dejaron llevar por un montón de tradiciones y no por lo que está en la Biblia. Hoy en día cada vez más me doy cuenta, hermanos, se los comento, cuando hablo con pentecostales carismáticos, que se están dejando llevar más por un montón de tradiciones de las denominaciones que por lo que está en la Biblia. Uno habla con ellos, ay no, pero eso no es así. ¿Y dónde está? Eso está en la Biblia. No, pero yo siempre he creído eso. Eso es lo que le pasaba a los judíos. Eran tradiciones orales, eran tradiciones que venían con cosas de hombres que decían que eran así, pero era completamente antibíblico. Está pasando eso hoy en día. La gente tiene una doctrina y un montón de ideas y conceptos de tradiciones, de denominaciones, menos de la Biblia. Por eso es que uno tiene que ir con la Biblia y mostrarles que está la Biblia, ¿dónde está? Lo que usted está diciendo, ¿dónde está la Biblia? Yo les conté el caso que yo tuve con la oración de fe, yo les he contado muchas cosas. Me dijeron, es que siempre ha sido así, siempre así, pero nunca demostraron en la Biblia. Nunca. Y nosotros tenemos que ser 100% bíblicos. Es que el problema de las tergiversaciones de la doctrina ha sido porque se han dejado llevar por tradiciones de hombres y por tradiciones orales que no tienen que ver nada con la Biblia. Por ejemplo, la sabiduría de Sirach decía lo siguiente: Abraham fue, bueno, ahí faltó, peor, hecho justo ante Dios a causa de su obediencia. La oración de Manasés afirmaba que Abraham no tenía pecado, mejor dicho, como Jesús. Libro de los jubileos, Abraham fue perfecto en todas sus obras. ¿Realmente fue así? No, de hecho vamos a ver en la historia que Abraham cometió muchos errores porque él era humano. Entonces miren lo que creían los judíos veían a Abraham como un ser superior, casi como Jesús. Y todos ellos creían que la fe de ellos tenía que ser perfecta haciendo obras. Ellos creían que la salvación era por obras. Por eso ellos no tenían la necesidad de Jesús. Y se dejaron guiar por muchas cosas aparte, no por lo que realmente importaba. Entonces vamos a iniciar leyendo. Esta vez utilicé varios versículos, en ocasión utilizaremos menos. Romanos capítulo 4, versículo 1. Dice: ¿qué pues diremos? Que halló a Abraham nuestro padre según la carne. O sea, Pablo le está diciendo, ¿qué tenía de especial Abraham? Títulos, obras, ¿qué tenía? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios, porque cualquiera que intenta generar una religión creyendo que por su moralidad va a salvar, realmente su base no es Dios, su base es su propio orgullo. Es su propio orgullo. Entonces miren lo que me está diciendo aquí. Abraham era un ejemplo para los judíos, porque los judíos creían que Abraham era completamente obediente y perfecto y se había salvado por obra. Y Pablo les empieza a decir que no fue así. No fue así. Abraham fue salvado por fe, no por obras. Ahora, ellos entendían el principio de que ellos tenían que hacer por sus propios medios para poder agradar a Dios. Y aquí hay una gran enseñanza. ¿Qué tenemos nosotros para gozarnos ante Dios según la carne? ¿Qué tenemos? Hay veces pensamos que los títulos que alcanzamos los alcanzamos porque nosotros mismos nos esforzamos. Ni aún esos títulos que nosotros creemos que nos esforzamos por ello tienen algún valor ante Dios. Todo aquello que creamos que lo alcanzamos por nuestro propio esfuerzo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Rendirlo ante Dios. Rendirlo. Eso tiene que ser, mira, el corazón del hombre es tan orgulloso. Hay muchos de nosotros que somos más orgullosos que otros. Porque el corazón del hombre es orgulloso, el corazón del hombre siempre quiere tener el control. No dejar que Dios obre, eso lo vamos a ver ahorita en la historia de Abraham. Siempre queremos tener el control. No queremos soltarlo, no queremos dedicarnos que Dios tome el control de las cosas, sino que queremos dominarlo todo. Y cuando intentamos dominarlo todo, cuando más problemas tenemos. Y ahorita lo vamos a ver, cuando va a hacer un recuento de la historia de Abraham. Hay personas que creen que tienen el éxito porque consiguieron las cosas como fuera. Hay personas que trabajan, pasan por encima de otras, consiguen el éxito y dicen, es que yo ya tengo todo, esto es por mi esfuerzo, y son orgullosos. Y la Biblia es muy clara, creyente o no creyente. Si alguien es antiguo y cree que todo lo consiguió por él mismo, Dios lo va a humillar. Dios humilla al orgulloso.
creyente o no creyente. Yo lo he visto hasta en mi vida. En muchas ocasiones yo me he creído el súper guapo, el súper fuerte, y he visto que Dios me humilla. Y Dios permite, con el fin de que coloque mis ojos en Él y no en mí. Porque una vez coloca mucho los ojos en uno. Y el orgullo espiritual también es muy peligroso. En estos días también estamos hablando con un pastor. Ese perfeccionismo que se predica, que yo soy mejor, que yo soy súper mejor, eso es peligrosísimo. Es cuando uno más en pecado cae. No me preocupa, en estos días hay una pastora que está hablando re famosa, de las que Yesenia tiene, y predicar una cosa, que yo ahora soy esto y que el propósito de Dios, que yo he podido guardar, va como en ella. Es que tengamos cuidado, cuando una religión hace que las personas se enfoquen en Él y no en Dios, eso es una secta. Hay religiones donde ven al pastor y al líder como el superhombre, el ungido, el apartado, el que tiene una superpersonalidad. Es un culto a su personalidad. ¿Qué peligro es eso? ¿Qué peligro es eso? Es que uno solamente se puede convertir en un intermediario, que no lo miren a uno, sino que miren a Dios. Eso sí, uno es una carta abierta también. Porque si personas que no me mira a mí, mira a Dios, pero no se vive como quiera tampoco. Entonces tenemos que tener cuidado y saber apuntar hacia otra cosa. Todo Dios los tiene bajo control. Hay personas que tienen decepciones laborales. Uno estudia y dice, todo lo que yo hice por mi esfuerzo, todo lo que yo cansé y nunca lo he podido llevar a cabo como quiere ser. Y gente frustrada laboralmente por eso. Y me gustaban estos días que estamos en el seminario que alguien decía, esa frustración laboral, pero Dios le empieza a uno a abrir puertas. Es que hay que dejar el control a Dios. Hay muchas personas y más aquí que estudiamos por muchas cosas y no colocamos en práctica lo que estudiamos y uno se frustra. Porque eso, cuando uno se frustra, es porque todavía uno está colocando la esperanza de uno y dice, todo el tiempo que perdí. Pero Dios también lo permitió por algo. Hay que dejar que Dios nos guíe y nos abra las puertas. Nuestro ejemplo siempre tiene que ser Jesús. Mire Filipenses, hablando de eso, de que halló a Abraham en la carne, que hallamos nosotros en la carne. ¿Qué tenemos de especial? ¿Qué tenemos de especial? Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y en la muerte de cruz. Jesús lo tenía todo, Jesús tenía gloria, Jesús tenía poder, Él era Dios mismo y Dios decidió, Él mismo decidió. Es que hay cosas que podemos decir, no la merecemos. Y eso que nosotros consideramos que no la merecemos, también hay que entregársela a Dios. Nuestra actitud constante tiene que ser una actitud constante de humillación ante Dios y dependencia ante Dios, porque nuestro corazón es muy orgulloso. Cuando consideramos que algo no lo merecemos, es cuando más fallamos. Y mire, Jesús mismo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino al mundo y diría, no, Jesús debería venir al mundo como el mejor de los humanos, casa, lujosa, y no, esos predicadores que hacen que Jesús nació en riqueza, eso es una mentira, es otro tipo de Jesús. Jesús mismo dijo, no tenía ni en qué recostarse. Entonces, nuestra actitud siempre debe ser humillarnos ante Dios. Y lo mismo, entonces el versículo ahí, ¿qué tenía Abraham en la carne? Nada, Abraham era un humano común y corriente, pecador. Abraham era un pagano pecador. Abraham era de Ur de los Caldeos, una región que tenía ídolos. Y usted le pregunta, entonces Pablo le dice a los romanos, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse. O sea, si él alcanzó la justificación por las obras, no se va a gloriar en Dios, se va a gloriar en quién, en él, pero no fue así. Pero dice que no fue así. Entonces miremos el siguiente versículo, versículo 3 al 4. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia, lo que hemos venido enfatizando. La fe por la justificación solo por la fe. Como yo les dije, es una doctrina que se ha perdido por bastante tiempo. Pero el que trabaja no se le cuenta salario como un regalo, sino como deuda. Pero el que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La salvación por gracia siempre ha estado al inicio de la humanidad. Una vez al pastor R.C. Sproul le preguntaron
Y hizo una pregunta, y esas preguntas ahí veces nos muestran lo poco que conocemos a Dios y lo poco que entendemos quién es el humano. Y le preguntamos a veces, le preguntaron, ¿por qué Dios fue tan cruel con Adán y Eva? ¿Por qué Dios fue tan cruel con Adán y Eva de sacarlos del Edén, del paraíso? Y nosotros pensamos, ¿y Dios por qué es así? Yo no puedo creer en un Dios desde que usted me habla. Es porque no conocemos quién es Dios. Y a veces uno le dice, ¿pero qué les pasa? No conocen a Dios. Un hombre creado del polvo se atrevió a pecar entre el Dios creador de todo. Y él mismo les había dicho que si pecaban, morían. Debían de morir inmediatamente. Y Adán y Eva al otro día seguían vivos. ¿Cómo así que porque Dios fue tan cruel? Antes al revés, Dios mostró su misericordia. Es que la gracia se ve desde el inicio. Y qué bueno que nos hizo. Adán y Eva pecaron, debían de morir inmediatamente. Y Dios fue misericordioso. Y les mostró su gracia. Él mismo se acercó a ellos porque el hombre se estaba escondiendo. Él mismo les dio vestimenta y él mismo les dio la promesa de su revelación. Dios no fue por él. Dios fue misericordioso. Y entonces es que no entendemos quién es Dios. No entendemos quién es Dios. Por eso necesitamos entender ese Dios de la Biblia. Dejemos y apartémonos, quitémonos ese montón de tradiciones, ese montón de arandelas que no vienen con la palabra y dejemos que la Biblia nos hable quién es Dios. El ejemplo de Abraham era muy necesario, porque como les dije, ellos estarían pensando que era algo nuevo, y él está diciendo que eso no era nuevo, siempre ha sido así. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 7. Y Pablo lo enfatizaba y lo enfatizó en muchas ocasiones. Así Abraham creyó a Dios. ¿Creyó en qué? Creyó en sus promesas. Y yo les voy a dar un relato más o menos de cómo fue la historia. Y le fue contado por justicia. ¿Sabe? Por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Nosotros estamos dentro del pacto abrahámico. ¿Qué quiere decir? Que Abraham es nuestro padre en la fe. Nosotros pertenecemos a esa promesa, que en tu simiente te sería llamada multitud de personas. ¿Por qué? Porque la fe, como la vivió Abraham, así la tenemos que vivir nosotros. Es el padre de la fe, porque Abraham es nuestro ejemplo de vivir por fe. Abraham es nuestro ejemplo de vivir por fe para los creyentes. Por eso es que Pablo se los coloca a ellos. Es el ejemplo de vivir por fe, esa fe salvadora, que no es una fe mística, no es una fuerza interior, es la fe salvadora. ¿Qué es la fe salvadora? Me ayuda a mí a entender que necesito la gracia de Dios, y ya profundizar sobre eso. Ahora, ¿cómo fue la historia de Abraham? Abraham no buscó a Dios. Abraham, de hecho, no conocía al Dios verdadero, a comparación de Pablo. Pablo sí tenía conocimiento de quién era el Dios verdadero. Abraham no tenía conocimiento de nada. El único que conocía eran unos ídolos paganos. Mi pregunta es, ¿Abraham buscó a Dios? No. Dios eligió a Abraham y le habló. Dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y yo haré de ti ¿qué? Una nación grande. Y Abraham solamente escuchó y él actuó por fe. Y salió, dejó a su familia, dejó a su parentela, pero obedeció medianamente. Ahí es donde empieza la humanidad de Abraham. ¿Por qué? Porque se fue con Lot. Él no tenía por qué haber salido con Lot. Él obedeció a medias. Y por obedecer a medias, Lot se convirtió en un problema muy grande en muchas ocasiones. Y salió, Dios no le dijo, usted tiene que ir por esa ruta. Dice Hebreos que él salió sin saber para dónde iba. Solamente obedeció a Dios por fe y salió. Y Dios providencialmente lo llevó hasta Canaán. Y cuando Abraham llegó a Canaán, Dios mismo se lo volvió a aparecer. Y le dijo, esta tierra te la daré a tu descendencia. Y la pregunta es, ¿Abraham creyó sin poseerla? Dice que Abraham andaba como extranjero, como en tierra extraña. Dios le había dicho, esta tierra se la daré a tu descendencia. Pero era de paganos, era de los canaanitas. Personas más paganas que la tierra de Ur. Y Abraham estuvo andando por Canaán por muchos lugares y vino la primera prueba, hambre. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Hambre, y Abraham no confió completamente en Dios, sino que fue para Egipto. Y en Egipto eso se volvió un problema. Miren qué parecía Abraham a nosotros.
Cuando vienen las primeras pruebas, creemos que tenemos el control. Y en lugar de dedicarnos a confiar completamente en Dios, buscamos nuestras propias estrategias. No confiamos en Dios. Ni dejamos que Dios nos dé propia estrategia. Abraham dijo, lo mejor es ir a Egipto. Y en Egipto, Faraón se fijó en su esposa y Abraham, ¿qué dijo? Es mi hermana. Y eso se convirtió en un problema. En un problema muy grande. Pero Dios siempre misericordioso con Abraham. Siempre. Y lo ayudó en esa situación porque Dios es así. A pesar de nuestra debilidad, en nuestra fe, Dios es misericordioso. Y Abraham volvió a Dios en muchas ocasiones en fe. Pero ¿cuál fue el problema de bajar a Egipto? Que en Egipto se consiguió Agar. Y Agar después otro problema. Más adelante, Abraham sabía la promesa, ya estaban muy ancianos, y escuchó un consejo. Le dijo, no, pero es que probablemente Dios le va a dar un hijo de su esclavo. Algo cultural completamente antibíblico. Eso nos puede pasar. Hay cosas que vemos que son culturalmente correctas, apoyadas por la ley, pero únicamente son incorrectas. Y Abraham tuvo un hijo de la esclava porque era algo cultural y que se podía haber tomado como hijo de él, su primogénito. Un error muy grave que hasta hoy en día se ven las consecuencias. La pelea de los israelitas con los árabes. Abraham no confió en Dios. Se desesperó. Y así somos nosotros. Cuando no damos la respuesta, nos desesperamos. Nos desesperamos. Y hacemos. Y buscamos lo que sea. Y cuando intentamos hacer lo que sea, las cosas se convierten en peor. Pero otra vez Dios en misericordia con Abraham. Y lo bueno de Abraham es que Abraham siempre vino en fe. Y ese libro que le estaba hablando de olivas machacadas es porque Dios a sus hijos los machaca. Los machaca, y los prueba para que se conviertan en hombres de fe, como dice el coro que cantamos. No andemos por vista, sino por fe, vivir por fe y no por ver. Y más adelante, ya Abraham era un hombre de fe, ya había pasado un tiempo con Dios, y Dios le hace, digo que es la prueba más dura de todas. Después de que Abraham tiene su hijo ya está con él, y Dios otra vez prueba, porque Dios prueba nuestra fe, hermano. Yo sería mentiroso si yo dijera que Dios no va a probar la fe de ustedes, de muchas formas, y la mía, de muchas formas. Que Dios en su misericordia, en su ayuda, nos ayude a responder correctamente, confiando completamente en Él, pero hay veces no lo hacemos así. Hay veces queremos tomar nosotros el control, hay veces queremos nosotros desesperarnos, hay veces queremos buscar nuestra estrategia, porque nuestro corazón le cuesta confiar completamente en Dios. Queremos tener el control así sea un poquito. Pero cuando tenemos el control así sea un poquito, es cuando más la embarramos. Y ahora ya era un hombre de fe, ya anciano, su hijo ya grande, probablemente. Y Dios le dijo, dame tu hijo. Y dice la Biblia que Abraham creía. Es que era la única forma en que Dios lo podía ver hasta resucitar. Es más, Abraham creía que la sangre Dios no podía volverla a meter, porque ya conocía quién era Dios. Y Abraham actuó en fe. Y al actuar en fe recibió la promesa más grande. Y es que vio el día del Señor. Recuerden que Jesús habla de eso. Que Abraham deseaba ver el día del Señor y lo vio y se gozó. Vamos a ver ahorita un versículo. Ese lugar, ese cambio, de ver de que su hijo merecía morir, él estaba, qué pena ahí, hermano. Merecía morir, él estaba viendo que Dios mismo se proveyó un cordero para matar. Entonces mi pregunta es, ¿Abraham era diferente a nosotros? No te revés, se ve igual de humano a nosotros. Nosotros tenemos a veces dudas en nuestra fe, sí. ¿Hay veces nos cuesta confiar completamente en Dios? Sí. Pero tenemos que tener un momento que cada vez podamos decir que somos hombres de fe. Que podamos llegar a un momento de confiar completamente en Dios. Y eso es madurez, porque Dios madura a sus hijos. Dios hace que sus hijos crezcan a través de las diferentes pruebas. Ahora, entonces aquí empieza a hablar de un ejemplo y él empieza a decir, bueno, si de verdad Abraham hubiera conseguido la salvación por obras, él empieza a decir lo siguiente, empieza a dar un ejemplo del trabajo, cuando yo trabajo,
Hay muy pocas las personas que trabajan gratuitamente, son más pocas. Porque usted trabaja con la finalidad de que usted necesita dinero, ¿cierto? Y usted dice, cuando usted trabaja con la finalidad de que le paguen al final. Cuando usted cumple su meta y su jefe no le paga, eso se convierte que en una deuda. Y aquí Pablo le está diciendo, es que eso pareciera que las personas trabajaran para su salvación y que Dios es deudor y Dios dijera, no, usted se comportó muy bien, le debo la salvación. Dios no actúa así. Eso es lo que está explicando Pablo. Y así nos estamos comportando, la mayoría de las religiones están comportando así. Creen que Dios es deudor de la salvación. Creen que Dios les debe la salvación. Miremos los católicos. Los católicos, ellos abiertamente dicen que la salvación es por obras. Dios dice que usted tiene que hacer, y usted ahora se confiesa, dice que tiene que decir Jesús, que tiene que decir algo. Católicos en otros lugares hacen lo que sean, porque creen que la salvación es por mi esfuerzo. Los budistas también creen, ellos creen que comportándose, están en un estado de iluminación, van a llegar a un estado máximo. Hasta los carismáticos, a mí me aterra. Yo ya estoy diciendo que los carismáticos también consideran que la salvación es por obras. Ellos andan como que la salvación, como que en algún momento se les va a perder, como que la salvación en algún momento se les va a ir. Así pareciera. O sea, es que yo estoy de acuerdo con eso. Cualquiera que considere que la salvación la consigo por mi esfuerzo, o yo colaboro en la salvación, va en contra de la Biblia. Es que eso no es así. No es por obras. Y aquí hay una cosa importante, mucha gente dirá, pero es que la fe es una obra. No. Es que no debemos de tenerle fe a la fe. La fe no es una razón. La fe no es el sentido de la salvación. La fe es el canal. A usted no lo salva la fe. Que si la fe es el canal, a usted lo salva la gracia de Dios. Esa idea de que no es que le faltó fe, es que pareciera que se predicara así. No es que yo tengo que tener fe y tener como una actitud mental. No es que yo tengo que aumentar mi fe y como con la fuerza, no. Lo que nos salva a usted es la gracia de Dios. ¿Qué proveyó Dios por gracia? Su sacrificio. Para que nosotros fuéramos salvos. Mire, nosotros no hacemos nada en la salvación. En estos días, en uno de esos grupos que uno participa, preguntaban, bueno, ¿y el arrepentimiento también lo produce uno o lo produce Dios? ¿Ustedes qué creen? Hasta el arrepentimiento lo produce Dios, todo. La regeneración, mira este versículo tan claro. Bueno, ya volvemos a leer. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Ni el arrepentimiento lo producimos nosotros. Es Dios quien concede que nos arrepintamos. Por eso cuando a alguien se le predica la palabra, uno predica. Pero ¿quién concede que la persona se arrepienta? Dios. Esta cita no la leí ahorita, la leímos. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10. Hablando, acuérdense que Hebreos 11 nos muestra una lista de hombres de fe. ¿Eran hombres diferentes a nosotros? No. De hecho dice que quería ser un hombre igual con las tentaciones que nosotros tenemos. Igual. Dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, lo que les hablaba ahorita. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, porque era solamente una promesa. Como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, pero ni aún Isaac ni Jacob vieron esa tierra suya. Eran extranjeros en esa tierra. Pero me gusta este versículo 10. Este versículo 10 es hermoso. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso le digo, nuestra fe no debe estar enfocada en lo que nosotros consideramos aquí en el planeta Tierra. La mayor bendición que puede tener un creyente es el perdón de sus pecados. No nos centremos en adquirir riquezas. Si tenemos riquezas, amén. Y que lo utilizamos también para la base del reino de Dios. Y si no, también amén. Porque la mayor bendición que un creyente puede tener es ser perdonado de sus pecados, es ser justificado ante Dios. Eso era lo que le importaba. Y saber que por esa justificación, algún día vamos a estar en esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículos 6, 7 y 8.
Listo. Pablo empezó a hablar sobre Abraham, pero también tocó unos versículos sobre David. Y estos versículos son del Salmo 32. ¿Se acuerdan del Salmo que leímos a iniciar la reunión? Este Salmo de David fue escrito cuando David, después de escribir el Salmo 51, después de Betsabé, de la situación con Betsabé, que David se creyó que él no tenía por qué ir a esa guerra, y fue cuando cayó. Un momento de debilidad. Y en ese momento de debilidad, después de ese otro salmo, David escribe también este otro salmo. Porque en ese momento fue cuando David se entregó a la gracia y a la misericordia de Dios. Y el versículo 6 dice, por eso también David habla de la bienaventuranza, o sea, doblemente dichoso, del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y David lo dijo en un salmo, bienaventurado el hombre que Dios justifica, sin haber hecho algo. Y dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. Somos bienaventurados porque somos justificados por fe. David estaba hablando de eso, bienaventurado aquel que le pasa eso. Él sabía que lo que le había pasado con Betsabé era un momento donde también él llegó a entender muchas cosas y solamente Dios podía justificarlo. Él no podía hacer otra cosa sino Dios mismo. Cuando nosotros aprendemos esta doctrina, hermanos, nuestra perspectiva de la santidad cambia. No quiere decir que no seamos pecadores, claro que sí, pero Dios nos ayuda cada vez a ser mejores. Cada vez a ser mejores. Y él empieza a hablar sobre el Salmo capítulo 32. Y Pablo está utilizando varios textos. Él es doblemente feliz. Y que Dios nos ayude en estos días hablando, también estamos reunidos que nos duele el pecado, nos tiene que doler el pecado. Hay muchas cosas que a mí me duelen, que yo todavía no he podido mejorar. A mí me duele. Y yo le digo, Señor, ayúdame. Y clamo, hay muchas cosas. Y hay otras que Dios me ha ayudado a superar, pero necesito otras que me duelen. Y yo necesito que Dios también me ayude. Es que yo he notado algo, cuando uno siente que dice, bueno, superé esto, bien, pum, le aprenden otras cosas. O sea, como que uno, entre más conoce, más pecado uno se ve. Sí. Mira el Salmo capítulo 51, versículo 1 al 12. Después de David haber pasado eso, porque David se creía súper bien. Y David sí que cometió errores. David fue muy humano, porque también fue una de las personas que tenían así como en idolatría del pueblo de Israel. Y mire, y leamos hasta el versículo 12, pues leamos todos unidos, y tenemos la misma versión. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación, Salmo 51. No la tengo ahí en el computador. Acuérdense que el mismo Salmo dice, cuando después que se llegó a Betsabé, vino el profeta Natán. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Estos tres últimos versículos son impresionantes. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y este último, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble en sus formas. ¿Era algo que un humano podría conseguir? No. Ahí David está diciendo, Señor, eres tú. Él no está diciendo, ahora intentaré ser mejor. Él no está diciendo, ahora, perdóname Dios, ahora, porque el libro dice así, Señor, perdóname, ahora intentaré ser mejor. Ahora lo podré, ahora lo lograré, Señor, limpia. Señor, purifícame. Señor, ayúdame.
Debemos entender eso. Es Dios el que nos limpia, hermanos. Estemos más sedientos por Jesús que por lo que podamos conseguir en esta tierra. Sedientos por Jesús. Entre más sedientos estemos por Jesús, veremos crecimiento en nuestras vidas. Mira estos otros versículos 9 y 10. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Pablo le está diciendo, esta bienaventuranza de David solamente es para los de la circuncisión, o sea, para los judíos, o también para los de la circuncisión, o sea, los gentiles. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Pablo siempre se adelantaba a posibles preguntas que podrían sacar los judíos. Pablo conocía a los judíos muy bien. Porque los judíos le podrían decir, bueno, si Abraham fue salvo solamente por la fe, ¿por qué después Dios le mandó a circuncidarse? Era una pregunta valedera, porque los judíos veían la circuncisión como una señal de salvación. ¿Y de dónde lo habían aprendido? ¿De la Biblia? No, de las tradiciones. Y como les dije, que les iba a traer muchos libros de tradiciones y libros apócrifos judíos. Aquí les traigo más. El rabino Menechán decía, ningún hombre circuncidado verá jamás el infierno. Ellos decían, no, es que yo me circuncido y mejor dicho, aquí la tengo ganada. Señales. La Jalcur Rubén decía, la circuncisión salva del infierno. Eso es lo que creían los judíos cuando Jesús llegó. Eso es lo que ellos creían. Estaban perdidos. Y hoy en día hay mucha gente que está perdida en el evangelio porque está dejando llevar por tradiciones. Sí. La Misdrash, miren, que acuerden que hoy en día hay otra Misdrash, ¿cierto? Decía que Dios le había dicho a Abraham, ni siquiera está en la Biblia. O sea, le estaban colocando cosas que Dios ni siquiera le había dicho. Por eso es que Jesús le dijo, ustedes convierten mandamientos de hombres como si fueran divinos. Y les decía, Dios le dijo a Abraham que ninguno que fuera circuncidado debería ir al infierno. Imagínense. Ellos creían eso, por eso es que ellos veían la señal de la circuncisión como algo que salvaba. Hoy en día, como creyentes podemos también tener señales que creemos que pueden salvar. Hoy en día las personas creen que la oración de fe salva. O sea, hoy tenemos casi una garantía. Y es en serio. Yo tuve problemas con ellos, yo lo he dicho muchas veces. El bautismo, hay gente que cree que el bautismo salva. Usted es bautizado, salvado. De hecho, yo creo que los católicos creen eso. ¿Cierto? Hay personas que creen que con solamente asistir a una iglesia son salvos. No. Hay personas que creen que porque se sabe la Biblia de memoria son salvos. Que porque están en un ministerio de alabanza son salvos. Esto no salva. Por eso le digo, Satanás nos ayuda a enfocarnos en cosas secundarias. Lo que lo que realmente importaba la circuncisión era nuestro corazón tenía que ser circuncidado. Es que eso, no hemos hablado tantas veces, yo creo que ese punto siempre lo hemos enfocado. Lo hemos hablado de muchas veces. Miren esta parte tan importante. Abraham le fue dado la promesa de que él creyó y fue justificado por fe casi 13 años antes que él se circuncidara. Por eso es que Pablo lo está enfocando en el tiempo. Él está diciendo, él fue declarado justo cuando estaba circuncidado o incircuncidado. Cuando estaba incircuncidado. Y después no que él fue traído en la promesa, le dijo, listo, ahora circuncídese. Después de 13 años, fue que Dios le dijo que era necesario circuncidarse como una señal étnica del pueblo de Israel. Por eso nosotros nos circuncidamos, porque era una señal étnica para el pueblo de Israel. Pasaron 13 años. 13 años, y por eso es que nosotros no debemos de circuncidar. Y ya les voy a decir por qué era importante la circuncisión. Pero en Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 4, Pablo era tan importante, ese tema de la circuncisión era tan legalista, y lo veían los judíos tan importante, que cuando la iglesia empezó a crecer, en el primer siglo los judíos le pedían a los cristianos gentiles que debían de circuncidarse para ser salvos. Imagínense. O sea, ese tema de la circuncisión era tan impresionante entre los judíos que los creyentes les exigían que también tenían que circuncidar. Por eso es que Pablo en muchas ocasiones en Gálatas más que todo les decía, pero ustedes ¿por qué están legalizando? Y en Hechos capítulo 15 queda claro que no se les debe imponer la circuncisión a los gentiles. En Hechos Gálatas 5, versículo 1 al 4 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará en Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que esté obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley, ojo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, Pablo está diciendo, como ustedes ya no creen que son salvos por gracia, sino por lo que ustedes pueden hacer. Si ustedes creen que pueden obtener la salvación por guardar todos los rituales y la salvación, pues están alejando de la gracia. Es que solamente el hecho de creer que yo puedo obtener la salvación por lo que yo haga, voy en contra de la gracia divina. Estoy en contra de la gracia divina. Miremos estos últimos versículos. 11 y 12. Entonces, y dice, y recibió la circuncisión como qué, como señal. No dice que como una garantía de la salvación. Recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Mejor dicho, Dios lo había permitido así, que él fuera declarado justo estando incircunciso, como, digamos así, entendiendo que muchos gentiles iban a llegar a la salvación, iban a ser salvos sin necesidad de haberse circuncidado. Y las con circuncidadas. Porque hay muchos creyentes que aquí un peregrino, unos creyentes que se están mandando a circuncidar porque dejaron entrar la parte judía de una forma. Aquí en Peregrino le estoy diciendo, porque conozco casos muy cercanos. Entonces Pilas dice no, y después dice que se circuncidó como una señal étnica para que sus descendientes, esa señal era que eran apartados para Dios y ellos debían de seguir y ser imitadores de la fe de Abraham. Esa era la realidad, para eso servía la circuncisión, que él era algo interno, una expresión externa de algo interno. Entonces, ¿para qué servía la circuncisión? Dos cosas. Primero, era una señal étnica, que debían de vivir como elegidos de Dios y que esa señal étnica representaba un pacto. Acuérdense que la forma como Dios se ha comunicado con la humanidad es a través de los pactos. Vemos diferentes pactos en la Biblia, es la forma como Dios se comunica con la humanidad. Una huella, Segundo, como un sello de justicia de la fe. Quiere decir que al circuncidarse ellos debían de acordarse que ellos eran justificados por la fe. Si bien que los judíos lo que habían hecho era tergiversar la enseñanza, habían tergiversado la enseñanza de una forma que estaban completamente perdidos de la verdadera razón. Por eso, cuando esta circuncisión mostraba que todo hombre que naciera en Israel necesitaba limpieza y purificación de su corazón. Y necesitaba a Dios. Por eso es que en muchas ocasiones, en Pablo también le dijo que fue a Abraham y le dijo que en su simiente, o sea, en Jesús, le sería llamada a descendencia. Nosotros estamos por eso dentro de ese pacto abrahámico. Nosotros seguimos la fe de Abraham. Por eso es que nosotros decimos que nuestro padre también es Abraham. De esa historia que yo les conté, es como la historia nuestra. Y debemos siempre volver en fe a Dios. Siempre. Siempre. Y esta última cita, Juan 8:56, que se la nombré hace rato. Juan 8:56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cuándo vio su día? Cuando esa prueba máxima de fe, él iba entregando a su hijo. Mejor dicho, Isaac representa a los humanos. Nosotros merecíamos morir, porque Dios lo pedía. Y cuando Abraham lo iba a sacrificar, Dios proveyó el cordero, el reemplazo de la muerte, y envió, y se gozó de recibir a su hijo, y se gozó de entender el Evangelio. Yo les digo, el Evangelio se ha predicado desde el Antiguo Testamento. El Evangelio no solamente se predica en el Nuevo Testamento. El Evangelio está desde el Antiguo Testamento, por eso Génesis 3:15 se le llama el protoevangelio.
Se le llama el protoevangelio, Génesis 3:15, es la primera profecía que recibió Adán y Eva, de que alguien vendría a salvar a la humanidad. Y que de la simiente saldría alguien que aplastaría a esa serpiente, que eso es esa influencia que por el hombre cayó. Entonces debemos de entender este ejemplo de Abraham. Y debemos de vivir como Abraham. Amén. Amén. Vamos a orar.